Don Rodrigo Paz Pereira, senador por Tarija, que nos visita aquí en Santa Cruz y ha venido a conversar con nosotros en esta mañana de sábado. Rodrigo, ¿cómo le va? Bienvenido, gracias por acceder a nuestra invitación y poder conversar. ¿Cómo está? Muy bien, muy agradecido, Gary, agradecer a todo tu equipo. Y estaba viendo por un medio, bueno, tienes un estudio muy bien montado, pero veía por un lado la declaración del ministro Montaño y al frente estoy viendo un discurso de Cantinflas. Así que no sé cuál estaba más interesante. Siempre las películas de Cantinflas son geniales. No tienen comparación. Sí. Lo que pasa es que los otros son un poco cómicos. Sus declaraciones no son, es decir, sus declaraciones son de montoneros, no de autoridades, ¿no? Exactamente. Y cómicos con consecuencia, ¿no? Porque el manejo de la justicia que tienen hacen que cualquier instancia de reclamo en una mínima de garantías democráticas se vuelva persecución, ¿no? Pero bueno, hay que estar para lo que hay que estar y a lo hecho pecho, y creo que Santa Cruz está dando una línea extraordinaria en cuanto a una reflexión nacional, cada región con sus temáticas, pero creo que Santa Cruz ha hecho una propuesta muy interesante y más allá de contar o no contar, creo que lo que ha puesto sobre la mesa, sobre la reflexión de una verdad pronta y transparente que significa el censo, genera un debate a nivel nacional. Y no es un debate solo regional, sino es un debate nacional, que es lo interesante de lo que ha establecido Santa Cruz, más allá de los liderazgos, más allá de la institucionalidad, sino el pueblo cruceño que marca una gran diferencia, pero además un compromiso con las libertades, la unidad y la diversidad de la patria. Realmente el ser cruceño hoy día es un sinónimo de diversidad, en el fondo es diversidad. Ahora, el discurso del censo, que en realidad el que ha variado el discurso ha sido el gobierno, no la gente. Porque el gobierno primero dice es prioridad, después dice no es prioridad, después dice es un tema técnico, luego dice es un tema de un grupo de políticos de Santa Cruz, es la extrema derecha. Empieza a variar su discurso en relación al censo, la gente tiene necesidades. Desde esas necesidades tiene una bandera en la que dice, si nos cuentan mejor, nos asignan más plata, podemos atender. Hoy hay un brote de influencia muy fuerte en Santa Cruz, por ejemplo, hay un colapso en el primero, el segundo nivel, ¿no? Y el tercer nivel en cuanto a los hospitales. En medio de todo esto, el movimiento al socialismo con una guerra que deriva en una reunión cumbre que no sabe qué pasó, y un marco de intentar aislarlo a Santa Cruz bajo el viejo discurso de separatistas, de lo uno, de lo otro. ¿Cómo analizar, Rodrigo, todo este contexto versus la realidad del ciudadano? Es decir, esto del censo debería ser un trámite, como que se vence mi carnet cada X cantidad de años y voy y hago una renovación de mi carnet. ¿Por qué me renuevan el carnet? Para seguir marcando que estoy vivo, que cuento, ¿no? Debería ser un trámite más administrativo que una guerra entre regiones, una guerra entre el gobierno y un grupo del país de 1,5 millones de personas, que se manifestó, que supera, como vos decís, los liderazgos y que marca una causa. Pero sin embargo, en este país es una lucha, es una guerra. Entonces, una vez salga el censo, vengan los datos, vamos a poner que todo salga bien como en el País de las Maravillas y estemos con los resultados del censo en 2023, luego de 120 días, todo lo que pidió el Cabildo se dé. Vendrá otra lucha, que será que desde el censo asignen los recursos, generen el movimiento político que se genera con la representación, etcétera, etcétera. Otra lucha. Es decir, ¿cómo ves desde ahí versus, vos has dado una vuelta por el país, estás permanentemente con la gente, estás viendo y cuidando desde tu función los recursos de la gente y la realidad de la gente no cambia? Aparece una obra gigantesca en X sitio, o el anuncio de una carretera, o el anuncio de un coliseo, o el anuncio de un tratamiento para el cáncer en Santa Cruz, con un tratamiento nuclear, etcétera, etcétera, pero la realidad de la gente no cambia. ¿Cómo ves
esto que hoy vivimos versus la gente. A ver, un detalle al resumen previo de lo que has indicado del proceso del censo. Este censo tendría que ya tener decreto hace 5 o 6 años atrás, porque terminas el 2012 de hacer el censo, supuestamente tendríamos que haber tenido resultados un par de años después, máximo, y nunca hemos tenido resultados definitivos. Punto 1. Punto 2. Al no tener un decreto previo de organización del censo para el 2022, unos 4 o 5 años antes, el gobierno te dice que como hubo un golpe de por medio, se tiene que atrasar ese censo, se hace un decreto recién el año pasado y era para el 2022. ¿Por qué, después del resumen que tú has hecho, todo estaba perfecto, todo iba bien, de repente se descalabra, de repente se abre la baraja y te das cuenta que nada está organizado? Yo creo que el censo del 2022 era un censo tramposo, era un censo mentiroso, era un censo a la altura del manejo de la economía nacional. Hay 3 áreas que tenemos que analizar los bolivianos, que el gobierno está a fondo en el tema del control. Uno es la economía, otro es el control social, o sea, la sociedad y controlar el conjunto de la sociedad, y el tercer aspecto es el manejo de las Fuerzas Armadas y la policía, que son las instancias del orden y la seguridad nacional interna y externa. Estas son las 3 grandes áreas. En cada una de estas áreas van generando normativas, van generando una serie de leyes. En la ley 14, y perdón que te dé estos números, porque la población tiene que saber para que no sea discurso político, sino sea con números, con decretos, con leyes. La ley 1407 es la ley que establece la conducta macroeconómica hasta el 2025. Han hecho una ley por la cual, dentro de esa ley, le da plenos poderes al gobierno nacional de generar economía a través de decretos. Y te voy a dar 4 decretos para responder tu pregunta. El primer decreto, que es el decreto censal, que es el 4760, que te dice, oye, el 24 vamos a hacer el censo, después de un par de añitos vamos a tener los resultados, ¿no es cierto? Te dicen 12 meses los genéricos, 16 meses, pero si ves los tiempos va a ser después de las presidenciales, después de las municipales y gobernaciones, o sea que recién el 2027 vamos a saber algo sobre el censo. ¿Qué hace esto? Posterga 5 años el tratamiento de por qué el gobierno maneja el 85% del presupuesto nacional. Porque en el fondo lo que vas a hacer después de un censo es saber cuántos somos, dónde estamos, qué hacemos, pero la pregunta fundamental que es post-censal es ¿qué queremos? Y el qué queremos afecta el manejo de recursos económicos del país. Para aquellos que tienen mayor población y necesidades, tal monto, pero para aquellos como muchos departamentos de la parte occidental que necesitan nuevos recursos para reactivar el trabajo, las necesidades de la gente, tendrán otros recursos porque vas a entrar a discutir si el presupuesto nacional se queda 85% para el gobierno nacional como está ahora y 15% para gobernaciones, alcaldías y universidades. A cambio de eso, tú entras a debatir 50-50. Oiga, gobierno, ¿usted quédese con 50? 50 para las regiones. ¿Cómo se distribuye? Por ciertas necesidades, ciertas variables, ya lo discutes. Punto 1. Punto 2. El tema del decreto 4783. Todas las utilidades de las empresas. Perdón, el resultado del censo necesariamente te lleva a la discusión porcentual del país. Sí, claro. Necesariamente. Sin censo no puedes discutir. Sin censo no puedes discutir pobreza. Sin censo no puedes discutir salud. Sin censo no puedes discutir educación. Entonces necesitas censo para que estas variables sean entre comillas, la comodidad de la gestión para llegar porque ahorita está enfocado el gobierno en llegar a la reelección. Y Evo Morales en subirse a la candidatura, que ya la lanzó. En ese sentido, entonces, la postergación del censo, más allá de todo lo que encubre en relación al padrón electoral y demás cosas, tiene que ver con la calma de la gestión, entre comillas. Es decir, porque si una vez vos tengas los datos del censo, vas a pelear por la otra parte, que esa verdaderamente se prende en el país sin ateo. No hay... ¿Cómo marcas una división de opiniones en el país y estás reclamando plata de acuerdo al número de gente que tenés? Entonces, el trasfondo en realidad es la calma de Arce. El trasfondo es el manejo de la plata de Arce, porque así la consideran. O sea, el gobierno central considera la plata a los bolivianos su plata. Es el fondo, su plata. ¿El MAS se sustenta esa plata?
Claro, el MAS necesita 6.500 millones de dólares al año para pagar sueldos y salarios. Eso es lo que cuesta más de 700.000 empleados en este país, donde un 20% son independientes, son profesores, son médicos, etcétera, o puedo ser yo, porque yo soy parte del aparato del Estado, pero después de ese 20%, el 80% de los empleados del país participan o tienen que participar de un partido político. Es más, lo indica su estatuto. Sí. Entonces son 6.500 millones de dólares que te cuesta mantener este Estado que todos los bolivianos, formales o informales, pagamos, mantenemos. No nos dan servicio, nosotros le damos servicio. Por eso el primer decreto del censo es, oiga, ¿cómo controlo el 85%? Me vale un rábano, y perdón que lo diga de esa manera, si Santa Cruz tiene más o menos población. Lo importante es controlar el 85% de la inversión de los recursos nacionales, que el censo, si se da pronto, el 23, y a finales del 2023 estás discutiendo un pacto fiscal y nuevas políticas públicas, eso se abre al debate nacional. Y entonces, por muy masista que sea el gobernador de Chuquisaca o el gobernador de Oruro, por decir nombres, no estoy diciendo que sean masistas, pero el de Oruro sí es masista. Tarde o temprano ese gobernador tendrá que, ante un debate nacional, pararse del lado de su región para debatir recursos para su gente y no para su partido, porque va a tener que decidir entre su partido y su región. Uno, pero te doy estos datos. El 4783, toda empresa nacional pública, como Colquiri, Guanuni, que han sido los ejemplos recientes, todas sus utilidades para el gobierno. Más plata, más plata. Y se han parado para decir, oiga, pare, esas platitas que generamos como empresas, queremos reinvertir en tecnología, queremos mejorar los salarios, pero no, el gobierno necesita más platita. Tercer aspecto, el decreto, el de la gestora, el 4585. La gestora, que va a manejar 23.000 millones de dólares, que es lo que tenemos nosotros hoy día como patrimonio, los ahorristas para nuestra jubilación, o sea, hemos ahorrado para nuestra jubilación, son 23.000 millones de dólares. Ya este año, sin que esa plata haya llegado a la gestora, el gobierno ha sacado 1.285 millones de dólares. Ya este año, sin que haya pasado a ser parte de la gestora toda la platita, ya el gobierno, mediante préstamo, crédito, le dice, pásame esa platita, necesito funcionar como gobierno y te voy a pagar en 10, 12, 13 años a tanto por ciento. Anda a cobrar, porque esa plata es tu plata que le estás prestando a tu gobierno y que tu gobierno después va a pagar con tus aportes, pues. No va a poner Arce, no va a poner el ministro, vas a poner vos, Gary, voy a poner yo, vamos a poner los que estamos aquí presentes, si somos aportantes, para pagar la deuda que hoy día el gobierno está asumiendo para funcionar. Ese es el tercer aspecto. Y el cuarto aspecto, para cerrar estos 4 decretos y debatir el fondo, es el 4794, que nos dice, señores bolivianos, ¿el gas es para los bolivianos? No, el gas va a ser para los argentinos y los brazucos. Y con esto Brasil y Argentina reciben gas porque ellos consumen harto y me pagan bien. Y ustedes bolivianos consumen poco y me pagan cuando vamos a ver que me vayas a pagar. Entonces le decimos a los bolivianos, en un año tú tienes que transitar del uso del gas para generar energía eléctrica a engancharte al sistema eléctrico que es más caro que el gas. 4 decretos, ¿para qué, Gary? Para generar recursos para el gobierno nacional, no para la gente. Esta plata no va para la salud, esta plata no va para la educación, esta plata la sacan de tus jubilados, la sacan de tu padre, del mío, de todo aquel que está hoy día siendo parte de la jubilación, para el gobierno, para sus necesidades. Esta plata le están sacando a tus hijos, porque tus hijos cuando empiecen a aportar están pagando ya las deudas que este gobierno está generando a través del uso de los recursos de la plata de los jubilados. Están usando tu plata. O sea que de aquí, si tú eres aportante de aquí a 20, 30 años, cuando te retires y digas, bueno, ¿dónde está mi platita para estar tranquilo en casa, por lo menos para hacer la compra de la canasta familiar, para tener algo que comer, porque no te alcanza, por lo que te jubilas, no te alcanza para que te atiendan en salud? En este país, la jubilación no te alcanza para que te atiendan en salud. Por eso hay gente... Y comentaba con un buen amigo de que hay algunos que el padre está pues haciendo fila de 5 o 4 de la mañana para que le den una ficha para de aquí a 2 o 3 semanas lo atiendan, ¿no es cierto?
Porque la platita de tu jubilación no te da para ir a un médico privado o de ir que te atiendan de buena manera, tienes que ir a una instancia pública que igual no te puede atender. Entonces, todos estos recursos, si te das cuenta, no son para atender a la gente, sino para atender los más de 700.000 empleados que tiene el gobierno nacional en función de mantener un poder económico que son los 6.500 millones de dólares que cuesta sueldos y salarios cada año el partido de gobierno. ¿Estamos endeudados, decías? Sí, pues debemos 26.000 millones de dólares, ¿no? Y por primera vez en la historia, Gary, la deuda interna es mayor que la deuda externa. Y parte de la deuda interna, Gary, es la deuda con las AFPs. Plata de los jubilados que hemos agarrado y que hemos gastado como gobierno y estamos diciendo en 10, 15 años te voy a pagar a AFP. Para que cuando Rodrigo o Juan o Pepe se retire tenga su platita garantizada. Oiga, de aquí a 10, 15 años, cuando yo me retire, voy a ir a la gestora supuesta, creada por la ley 065, le voy a decir, bueno, quiero mi platita. ¿Y sabe qué me va a decir la gestora? Se la gastaron en el gobierno de Arce. Y yo voy a decir, ¿dónde está el señor Arce? Debe estar pues en Stanford, en Oxford, en alguna universidad del mundo, enseñando lo bueno que era como ministro de Economía, mientras los bolivianos nos vamos a quedar sin la plata, sin los recursos, malgastados en un momento dado para pagar sueldos y salarios de un partido político. Ahora, es alarmante cuando uno empieza a observar los números versus la realidad de la gente. Insistimos, lo que vos señalás, yo lo viví recién con mi padre en un sistema social de salud. Pero más allá de este momento, el tema es que estamos ingresando a una franca lucha por el tema del censo, que desde el censo se termina de desabrochar todo lo que acabas de explicar. ¿Cuál es la sensación del país? Porque el gobernante quiere mientras el pueblo ignora. Cuando el gobernante hace lo que le da la gana mientras el pueblo ignora. Una vez el pueblo empieza a conocer, el pueblo reacciona. Por eso es que los mineros le hicieron un apriete y el gobierno para. Hoy nosotros yo les decía hace un par de semanas a la gente, después de la resolución del Cabildo, estos 21 días serán una suerte de mentiras, generando el camino para no llegar al paro o para llegar con el paro debilitado. ¿Cómo observa, Rodrigo, la gente del resto del país esta realidad que vos estás explicando versus el aparataje mediático del gobierno, mostrando un país que no existe y justificando todos estos actos irresponsables con la plata de los bolivianos, con la plata ya ahorrada y con la que vamos a ahorrar, entre comillas, el resto del tiempo? Mire, yo creo que a nivel de autoridades hay una presión muy grande porque el modelo centralista de la gestión para gobernadores y alcaldes es muy complicado. Y la inmensa mayoría de proyectos a futuro están vinculados a una relación de las alcaldías y gobernaciones con el gobierno nacional. El modelo está hecho para que tú dependas del presidente, tú dependas de la buena voluntad del ministro. Detrás del señor Montaño que aparecía en la televisión hay miles y miles de proyectos. Él podrá declarar chabacanamente, pero él tiene mucho poder para incidir en la conducta de alcaldes y gobernadores del país. Porque son miles de obras que están detrás de este señor para la toma de decisiones. Entonces yo entiendo que muchos alcaldes y gobernadores del país tengan que asumir una decisión prudente en función de una serie de proyectos. A mí me tocó como alcalde en la vinculación cuando Evo Morales, y no era fácil de tratar, llevar adelante el desarrollo de unidades educativas, de una serie de proyectos como hospitales, que sin la venia y la coparticipación del gobierno nacional, como municipio no lo podría haber hecho solo. Entonces, tienes una dependencia y el modelo está creado para depender del centralismo. Ahora, si el censo, dos, el tema poblacional, cada día yo veo que hay una mayor conciencia. Por ejemplo, en el Alto, la gente, por un lado, dicen, no, queremos el censo para el 2024, pero cuando hablas con la población y le dices, oye, ¿vas a esperar 5 o 6 años para que tu presupuesto, que sigue siendo el presupuesto de 300.000 habitantes y hoy día sos 1.200.000, no cambie?
Ah, no, ¿cómo es eso? Me preguntan. No, pues, si tú no tienes censo hasta el 20, si el censo recién es el 24, 25, 26, recién 27, pero has perdido ya el 22, el 23, el 24, sumar el 25, el 26 y el 27. 6 años que no van a considerar el reajuste presupuestario. Pero por el mismo lado, cuando voy a Oruro o cuando voy a Potosí, que había una migración, yo genero una frase que tuvo su repercusión, eso de cuál es la segunda ciudad más importante de Oruro. En Oruro pregunté y me dijeron, tal ciudad, no, la segunda ciudad más importante está en Santa Cruz. Y en Potosí lo mismo, ¿cuál es la segunda ciudad más importante de Potosí? Y me dijeron Villazón, no, la segunda ciudad más importante de Potosí está en Santa Cruz. O sea, el peso de Santa Cruz sobre su desarrollo, pero a su vez el peso de los departamentos del occidente, que a este paso, en 10 años, Santa Cruz será cerca del 55%, La Paz, el Alto y Cochabamba el 30%, y el resto de los departamentos vamos a ser 15%, tenemos que tener un censo para frenar eso. Porque ni Santa Cruz tiene que tener toda la cantidad de población que no va a poder atender a futuro en salud, en educación. Si hoy día tiene problemas para atender educación, salud, seguridad ciudadana, asfaltados, empedrados, luminarias, servicios básicos, pues si hoy día tiene esos problemas, imagínense en 10 años con más de la mitad de la población en Bolivia en Santa Cruz. O sea, realmente no solo que Santa Cruz está indicando cuál quiere o cuál va a ser a través de la información su destino, sino también está necesitando tener un censo para poderse ordenar. Y de esa manera también ayudar el resto de los departamentos a ordenarnos, a generar nuevos modelos de desarrollo. Porque, como dije en Oruro, estimado Gary, me preguntó estábamos en el comité cívico, había una reunión, habría unas 200 personas y un señor, un caballero me dice, bueno, a veces hay que ser pues como los cruceños, regionalistas y solo pensar en nosotros. Y yo le respondí y le dije, oiga, no es un problema de ser regionalista, el problema de ser regionalista es no tener un proyecto de región con relación a la nación, ese es el problema. Tú puedes ser todo lo regionalista que quieras, pero si no tienes un proyecto vinculado a la nación, ahí te estás trabando tu futuro. Y eso es lo que tenemos que resolver con Oruro, y eso es lo que hay que resolver con Potosí, eso es lo que hay que resolver con Tarija, con el resto de los departamentos, porque evidentemente Santa Cruz tiene un modelo establecido agroindustrial, tiene una serie de visión sobre los servicios que quiere generar a futuro en cuanto a ser atractivo para empresas privadas que se vengan a instalar a Santa Cruz. O sea, tiene una serie de instancias y visiones a desarrollar. El problema no es el cruceño, el problema es cómo cada uno en nuestras regiones resolvemos como región ser parte de la nación. Entonces, dicho esto, sin censo no puedes resolver ese problema. Sin censo no puedes resolver ese problema. Y sin censo no podemos decirle a los hermanos orureños o potosinos o algunas de otras regiones, oiga, ¿cómo encaramos nuestro futuro con políticas públicas abiertas? Pero además, ¿cómo le decimos al presidente y a este gobierno, ya basta pues del 85%, vamos al 50-50, vamos a redistribuir de otra manera? Ese 50 en Oruro se utilizará de una manera, en Potosí de otra, en Santa Cruz de otra, pero repartamos los recursos en función de proyectos claros y bien establecidos, y eso solo se puede, querido Gary, consenso. No se puede hacer antes, no se puede hacer antes, es consenso, necesitas la información. Y yo reto, a través de tu medio, reto a gobernadores y alcaldes que le quieran quitar recursos a su pueblo los siguientes 5 años. Empezando por Pando, que es la que más plata va a ganar. Proporcionalmente Pando va a subir 60% sus ingresos, 60%. Empezando por Beni, que también va a ganar. Empezando por las regiones que parece que fueran las más chiquitas, pero son las que más han crecido. Pando ha crecido más que Santa Cruz proporcionalmente a lo que era Pando hace 20 años. Es la que más va a ganar. Yo de su alcaldesa y su gobernador estaría siendo hoy día los primeros en tocar la puerta al presidente para decirle, oiga, apure pues el censo. Si no me va a quedar 5 años para debatir mi POA, 5 años para debatir políticas públicas para Pando, 5 años para saber qué va a pasar con la salud y la educación, 5 años para generar la inversión. Oiga, el que no se preocupa por la gente, ¿para qué está? El que no se preocupa por la jubilación de los bolivianos, ¿para qué está? El que no se preocupa por saber la verdad del país, ¿para qué está? Bolivia nunca nos abandona, eso es lo que decía mi abuelo. Bolivia es la patria que nunca nos abandona, pero parece que los bolivianos no estamos entendiendo las bondades que nos da la patria
y a través de un censo uno puede redistribuir de mejor manera. La unidad también significa redistribuir, generar unidad significa redistribuir de buena manera los recursos para establecer un modelo de gestión y un modelo de desarrollo a nivel nacional. Da una consulta relacionada a esta realidad que has denudado tan claramente, versus la bonanza. Nosotros tuvimos un momento en la administración del mismo partido político con el mismo manejador de la cacha, ¿no? Porque la plata la manejó el hoy presidente. Sin descubrir un solo pozo de gas. Entonces, ¿qué hicimos con nuestra plata? Porque hoy debiésemos tener otro momento económico y no una dependencia de todo lo informal, incluido el narcotráfico, y no una dependencia de echarle mano a lo ya ahorrado, y no una dependencia de un crédito que generacionalmente está hipotecando al boliviano, y no la realidad que en este momento vivimos sin afrontarla ante la gente y mostrando números, dando relevancia a números que en realidad son parte de un escenario muy frágil políticamente con un muy corto plazo de sostenibilidad. Entonces, tenemos un problema económico muy fuerte y todo está bien mientras tu bolsillo no lo sufra. Cuando lo empieza a sufrir el bolsillo, todo está mal. Pero ¿qué hicimos? Con semejante momento subió el petróleo, subió el gas, subieron los granos, subieron las exportaciones. O sea, todo no fue bien en un momento. ¿Qué hicimos con ese momento? Gary, 2 créditos, ¿ah? No te olvides que debemos 26.000 millones de dólares de deuda externa e interna. 26.000 millones. Eso ya está. Y los 23.000 millones de los jubilados que está entrando a la gestora. Que eso, en pocos años lo vamos a ver volarse y esfumarse. El ministro dice, el director de la gestora, un señor Durán, no, ese senador Paz se equivoca, esta plata no va a ir al TGN, es que yo nunca he dicho que va a ir al TGN, va a ir directamente a crédito de inyección económica al gobierno, como ya han hecho este año, 1.285 millones de dólares. O sea, esa plata no va a volver, Gary. Tenemos doble deuda para el futuro, para nuestros ancianos de hoy, para vos, para mí a futuro, y para tus hijos y tus nietos y bisnietos. O sea, por un lado, 26.000 millones de dólares de deuda interna y externa, y por el otro lado, el manejo de 23.000 millones de dólares por la gestora, que se van a evaporar en función de créditos aquí, créditos allá. ¿Qué plata de la gente a través de los aportes, ¿no? Es plata mía, tuya, es que la gente que aporta son 2.500.000 bolivianos que aportan cada mes, ponen su platita. El compañero Ricardo que trabaja conmigo, que él no es vinculado a una empresa, choferea, él cada mes pone 500 pesos por voluntad propia, para ir haciendo su ahorrito, pues. Que Ricardo se olvide de sus 500 pesos mensuales, porque si esto, y dice el señor Durán, no, nosotros somos autónomos. La ley 065 dice que somos autónomos. Sí, pero ¿quién te puso en el cargo? El presidente, pues. Si el presidente Arce lo llama al señor Durán, oiga, señor Durán, venga en 5 minutos. Pasale un pañal, pues. El señor Durán va a decir, discúlpeme, no voy a ir porque soy autónomo. No. Se le caen los pantalones ahí mismo y va donde el presidente. Y si el presidente dice, necesito 2.000 millones de dólares para reactivar la economía, pero el señor... No Durán, será poco, le va a decir. Claro, no, todavía tengo más viejitos que siguen aportando, no querrá 5, no querrá 6. O sea, que no nos puede engañar de esa manera. Por eso la gente está debatiendo, oiga, hagamos una administración mixta, algo que compense, igual que el censo. El problema del censo es que nadie le cree al INE. Y por eso tiene que venir el portavoz a hablar, creo que el otro día vino a hablar con vos. ¿Qué hace el portavoz hablando sobre una institución que es autónoma, como el Defensor del Pueblo? Es como que el portavoz del gobierno venga a hablar a nombre del Defensor del Pueblo, cuando es una institución como la Fiscalía General, como la Contraloría, el INE, el Defensor del Pueblo, son instituciones del Estado para el servicio bien público de la población, no del gobierno de turno. Pero estos hablan como propiedad. Oiga, es mi defensor, es mi contralor, es mi fiscal general, es mi INE. Entonces yo vengo a hablar a nombre del INE. Dicho esto, 55.000 millones de dólares es lo que ha generado los hidrocarburos.
Eso es lo que generó los hidrocarburos. Y la economía que se estableció durante los 14 años del presidente Evo fueron 310.000 millones de dólares. Eso es lo que generó Bolivia, 300. Algo impensable. Jaime Paz, el año 91, tuvo como presupuesto nacional 570 millones de dólares. 570. Y entre la gobernación de Mario Cosillo y Lino Condori hubo cerca de 4.000 millones de dólares en Tarija. Es una locura. O sea, es una locura la dimensión de lo que hemos generado. Ahora, los costos son diferentes. El Pozo San Alberto, que se descubrió el año 91, si no me equivoco, el romper la línea de los 4.500 metros de profundidad para llegar a la burbuja, y ese pozo descubrió el gran bloque de Aguamampampa, costó 14 millones de dólares que sacaron de todas partes, sacaron platita de acá, de un departamento, del otro, porque eso era la visión de generar un proyecto nacional vinculado a los hidrocarburos. Y ese mismo gobierno firmó los acuerdos con el mercado del Brasil. Cuando vino Sánchez de Lozada ya había mercado del Brasil, ya había gas, y lo que había era que culminar el gasoducto y culminar ya la conectividad hacia la Argentina. Oiga, se acaba todo ese esfuerzo, llega Evo Morales, le sube los precios y tiene 55.000 millones de dólares sobre pozos que no descubrió uno, ningún nuevo bloque a nivel nacional, ¿no es cierto? Y con los conductos ya, los gasoductos ya establecidos y conectados con la Argentina y con Brasil. O sea, mercados garantizados, vías de conectividad garantizados y el producto garantizado. Mucha suerte, oiga, mucha suerte. Y para colmo, Bolivia tenía una deuda cerca de 5.000 millones de dólares, cerca de 5.000 millones, y por el proyecto HIPIC más otros tratados que se habían establecido previamente, la deuda baja a 2.300 millones de dólares. Evo Morales recibe el país con una deuda externa de 2.300 millones. Al cabo de 14 años, más los que suma el presidente Arce, tenemos una deuda de 26.000 millones de dólares, no tenemos producción gasífera, generamos un decreto donde dice el 4794, oiga bolivianos, ustedes ya no pueden consumir como empresa, ahora se conectan a la electricidad y este gas, el poco que nos queda, gas hay, pero el poco que sale a la superficie se lo vendemos a Brasil y a la Argentina. ¿Qué tal? Después de 14 años, esa es la conclusión, a eso hemos llegado. Y es decir, desapareció la chancha, la máquina de hacer chorizo y los 50. Y le vas a robar al viejo. Le vas a robar al viejo. Lo digo simbólicamente. Le vas a meter la mano al jubilado. Vas a bolsiquear al jubilado. Ahí están 23.000 millones. 23.000 millones, date cuenta, Gary, es la mitad, casi la mitad de lo que se produjo en gas 14 años. No es poca plata. Hicimos 55.000 millones, generó el gas en 14 años. Y tienes casi la mitad en el ahorro de los jubilados. A eso le estás yendo, o sea, matás como lo que acabas de decir, ¿no es cierto? Le has pegado a la chancha. La chancha, la máquina de hacer chorizo y los 50 pesos. ¿Sí? Y ahora, cuando no tienes nada, dices, ¿dónde están los ahorros del abuelo? Ah, ahí están los ahorros del abuelo. Venga, los ahorros del abuelo. Y estás metiendo mano a lo que tu abuelo, los ancianos de este país, los jubilados de este país, los ahorristas para su retiro a futuro, han trabajado durante 20, 30 años. Bueno, ahora que me he gastado toda la plata, me he chupado todo el tema del gas, ahora que, perdón que lo diga de esta manera, ahora que estoy de chaqui, bueno, pues la siguiente fase para curarme el chaqui y seguir viviendo como gobierno y como partido político es echarle la mano al jubilado, olvidándome de su destino en salud, educación, olvidándome de sus necesidades básicas, no. Esta plata tiene que seguir para funcionar este aparato que me cuesta 6.500 millones de dólares cada año. Cada año. No, pues Gary, o sea, creo que hay un formato. Te escuché el otro día decir al caballo antes de treparlo, antes de montarlo, hay que sobarlo. Se lo ¿No soba. es cierto? Y el gobierno ni siquiera está tirando sobada. Lo que está es violentando a una sociedad a través de estos decretos, que lo único que hace es, a la necesidad de raspar la olla, es sacarle plata, bolsiquear a los bolivianos para sus necesidades. El gobierno no está trabajando para el pueblo, está haciendo trabajar al pueblo para el gobierno. Y eso hay que decirlo con claridad. Se enojan, nos corretean, nos meten procesos, lo que sea. Bueno,
Si uno no lo dice, lo dirá otro, pues estos creen que callando la boca de uno no va a parar otro y decir, oiga, esto es injusto. Por lo menos siéntense a dialogar. Por lo menos hablemos, pues, o sea, nos tratan como a sonsos. Dile al sonso que es fuerte y lo verás pechar, pues, como dicen en Tarija. Bueno, pues, nos están tratando como a sonsos. Realmente nos están tratando con una suerte de mirarnos desde arriba y de mala manera, poco humilde. Es un gobierno poco humilde en su sentimiento, en su sensibilidad. ¿Cómo le van a echar mano la platita de los jubilados? Yo creo que eso ya es el colmo, y yo creo que el pueblo tiene que, y los diferentes sectores, fabriles, médicos, magisterio, mineros, que ya lo han hecho a través de Guanón y Culquiri, el pueblo en general tiene que indignarse y pararse a exigir su derecho de poder dialogar y ser bien informado, igual que el censo. Yo por eso ahí me dicen, oiga, ¿usted parece el embajador de Santa Cruz? No, yo no soy el embajador de Santa Cruz, yo soy uno más que lucha por saber la verdad, y Santa Cruz está luchando por saber la verdad a través de un censo. ¿Esa es la línea? Con el gobierno que describí, que es la realidad. Gobierno insensible, gobierno orgulloso, despilfarro, prepotencia. O sea, el único camino que queda es el de la lucha. Y la lucha, hasta que se robustece, siempre tiene un camino donde pareciese que va a perder la mayoría. Una vez se robustece la lucha, vos te das cuenta, es saber contar. Un día yo hablaba con un policía y el policía me decía que para él todos eran sospechosos. Pues yo le decía, ¿por qué me pagás? Si yo tengo la garantía de no porque sean las 11 de la noche y estoy circulando en la ciudad, ¿por qué me parás? Me dice, para nosotros todos son sospechosos. Digo, está mal, pues. Pues no puedo ser yo sospechoso si no hay ningún crimen, no hay nada. Por circular soy sospechoso. Entonces, como que yo te diga, le dije que como ustedes tienen algunos de los altos mandos policiales metidos en el narcotráfico, todos son pichicateros. No es así, ¿no? No, pues. Entonces, entramos en una discusión en ese sentido. Y él me dice en un momento dado, nosotros tenemos que someter a la gente. En la locución callejera de un policía de moto. Y le digo, no saben contar, ¿no? ¿Cómo? No saben contar, pues. Ustedes son 6.000 aquí. Y nosotros tenemos 3 millones en este departamento. ¿Cómo no vas a someter? La gente se somete por conciencia, no por fuerza. O sea, sabemos nosotros que la policía es parte del cuidado interno y que entre todos debemos cuidarnos y que ustedes son la referencia en caso de delito. Pero no es porque les temamos, no se confundan. Entonces, cuando nosotros vamos abrazando una lucha hacia la calle y vienen estos matices, la primera reacción, con declaraciones como la del ministro, como la de Montaño, etcétera, es que, pucha, va a estar feo, ¿no? Y la primera reacción de las madres es, ay, papito, no salgas a los pelados de 20, 21 años que todavía viven en sus casas. Pero el segundo, tercer día, anda, lleva esto. Y se va robusteciendo. Con todo lo que vos marcás. Es decir, el gobierno no va a parar. No le va a poner fecha, lo politizó, lo dilató, está apostando a seguir dilatando para que llegado el momento salgan y digan, no hay los plazos cuando ya de verdad, por un tema tiempo, no por un tema técnico, porque dejaron pasar el tiempo, no haya tiempo para hacer el 2023 y sea hacerlo en 2024. Ese es un lado. Por el otro lado, está disfrazando todos los problemas económicos que tenemos con ciertas acciones y ciertos discursos. Parte de esa, en un momento vinieron con espejitos de colores y terminaron descuartizando. Es decir, el precio del oro no fue suficiente, terminaron descuartizando. Eso es lo mismo que va a suceder acá con los que están entregando la lucha de la gente. Desde esa perspectiva, te planteo la consulta, y perdón por el contexto. La gente está para terminar de luchar pese a todos los temores que antes de la lucha, esa es tu percepción, pues yo estoy aquí, pues. Entonces mi percepción de estar aquí, porque puede ser que mis entornos estén, vamos al paro, etcétera, etcétera, pero otra cosa es alguien que venga de darle una vuelta al país con una visión nacional
que no tiene además un sentimiento de identificación por el sitio donde naciste, sino por la causa, que es diferente, porque aquí se hizo un factor de regionalismo también muy fuerte, fomentado desde el gobierno. En ese marco, ¿cómo ves la gente para esa lucha? Que yo creo que es el inicio de las grandes luchas que vienen para recuperar la dignidad del pueblo boliviano. Mira, ayer metieron a la Sole en la cárcel. Es un mensaje para meter miedo. Al comité cívico, al presidente lo encierran en su casa para meter miedo. En el caso de la Sole dicen, ¿cómo pues un mes? Métanle 6 meses. O sea, en Bolivia ya no te puedes defender ante la justicia si no te meten a la cárcel. Pero no es un tema de la Sole, es para mandar un mensaje a todos los políticos y a toda la dirigencia nacional, sigan así, que van a acabar así. Ahora, para mí, y la sensación, yo no sé si el gobierno se está dando cuenta, la gente cada vez está agarrando un cabreo contra la institucionalidad tremendo. O sea, a la Sole la puedes meter a la cárcel, pero al feminicida con 2 whiskies y un par de dólares sale a la calle sin ningún problema. Oiga, ¿por qué yo voy a hacer caso a esta justicia que lo único que hace es ajusticiarme? O sea, todo el día me ajusticia. Todo el día me ve sospechoso, como dices vos, del policía. Policía que vive en un vecindario de esos 3 millones de habitantes, que es también vecino. La policía se la tiene que pensar 2 veces, porque si hay algo que nace del ejercicio de la ciudadanía es nuestra Policía Nacional. Que no se olvide la policía que ellos no se deben a un partido político, se deben a su pueblo, y la Policía Nacional siempre estuvo al lado de su pueblo. Pero si abusas, te van a abusar, y cuando el pueblo reacciona, reacciona con vehemencia. Cuidado, el pueblo ya se canse de hacer caso a esta justicia nacional. Justicia elaborada para perseguir, para callar, para liberar a los maleantes. Aquí hay buenos jueces en este país, hay buenos fiscales y hay buenos policías. Desgraciadamente gobiernan los malos jueces, los malos fiscales y los malos policías. Y lo digo con plena seguridad de mis actos. Reafirmo cada una de mis palabras. Ahí me dicen, Rodrigo, deja de hablar de jueces, deja de hablar de fiscales, porque te van a perseguir, te van a meter. Si ya me están metiendo los procesos, como decimos en Tarija, esto es a la banda o al infierno, y no contra un gobierno, sino en favor de la democracia nacional. Oye, pelear por el censo no es estar en contra de un gobierno, es estar a favor de la democracia. Pelear por los jubilados para que no les no les bolsiquen los 23,000 millones, no es pelear contra un gobierno, es pelear en favor de los derechos del pueblo de Bolivia, que van a jubilarse y van a darse cuenta que no hay recursos. Pelearse por la industria nacional, que hoy día va a tener que pagar una electricidad que es mucho más cara que el servicio del gas, porque hemos sido incapaces como gobierno durante 16 años de generar nuevas energías alternativas, y le tengas que cargar al pueblo ese cobro de tu incapacidad. ¿Y cuándo nos va a devolver la plata el gobierno? ¿Te acuerdas ese decreto de... ¿cómo era? No, 4 por 1. Que del IDH te sacaban una plata 4 por 1. Eso. ¿Cuándo nos va a devolver esa plata a los municipios? Pues, o sea, la única que devolvió algo, pero además inducido, fue en el gobierno de la Áñez. En el caso de Tarija, vino el ministro y dijo, Rodrigo, yo era alcalde, al gobernador que era Oliva, mire, 4 por 1, usted pone $1, yo le devuelvo 4. $1, yo le devuelvo 4. Oiga, parecía buen negocio, ¿no es cierto? 1 por 4, perfecto. Entonces llegó eso y teníamos... ¿no? Le sacó plata al IDH ahí el gobierno hermano. Claro, nos iban sacando, por $1 que nos sacaban del IDH, nos devolvían 4. Cuando pillen petróleo o cuando pillen gas. Ese era el negocio, ¿no? O sea, era un modelo de inversión con recursos municipales que de 10 pozos, que por darte por darte un ejemplo, de 10 pozos que iban a intentar, 3 o 4 iban a ser seguros, por ende tenías retorno asegurado. Bueno, lo único que nos devolvieron, tenían que devolvernos cerca de 360 millones de bolivianos en los primeros 3 años. Nos han devuelto 40 en el gobierno de la Áñez. Para la pandemia. Para la pandemia, lo puedes utilizar en esto. Buscaron la platita del Banco Central, nos devolvieron eso y se utilizó para eso. Pero no tuvimos libre disponibilidad, que era la apuesta. Porque, ¿cuál era la idea como alcalde? Oiga, si voy a recibir, si estoy poniendo $1 y me devuelven 4,
iba a ser cerca de 360 millones de bolivianos disponibles. Con eso puedo apalancar 1.500, 2.000 millones de bolivianos para obras para la ciudad. Pero nunca nos han devuelto. Y la vez que nos devolvieron algo, que fueron cerca de 40 millones, nos dijeron es para esto, esto y esto. ¿No es cierto? O sea, no nos dieron libertad de disponibilidad de estos recursos. Entonces, o sea, este modelo de gestión ya no da más. Y por eso yo vuelvo a reiterar, el censo es fundamental. Uno, profundizar autonomías, Gary. Pero profundizar autonomías con recursos y con responsabilidades, que ya no tienen que ser desde el centralismo porque no reaccionan a la necesidad de forma inmediata. Es con tu alcalde, es con tu gobernador, es con la autoridad regional la que tienes que resolver. Dos, a través del censo tienes que generar un modelo ya de orden, no diría la palabra impositivo, pero sí de orden recaudador regional. Lo que tú produces recaudas, pues. Pero sabes cuánto y dónde estás produciendo. Donde no se produce, ahí sí viene el gobierno nacional para ayudar a invertir y generar espacios de desarrollo, como puede ser en varios de los departamentos de Occidente. Tres, el censo nos va a ayudar también, por ejemplo, a unificar criterios en función de negocios. Oye, si Potosí genera platita, ¿por qué no se puede sentar con Santa Cruz a hacer negocios? Claro. No, es que estos son separatistas. Oiga, no, fíjese, el censo te da estas cifras. Tienes la mitad de tu población potosina o tu segunda ciudad está en Santa Cruz. Tienes hermanos potosinos en Santa Cruz. ¿O esos potosinos son separatistas? Todo lo contrario. Están produciendo, desarrollando sus familias. Yo, por donde voy en el occidente, ¿alguien tiene un amigo o un pariente que vive en Santa Cruz? ¿Son esos hombres y mujeres de Oruro que viven en Santa Cruz separatistas? No, todo lo contrario. Más bien anhelan a futuro poder hacer negocios con Oruro, anhelan a futuro poder hacer negocios con Potosí o con otras regiones donde tienen sus parentelas. Bueno, usemos pues el censo para ese tipo de visión de la nación, integradora, no de la división. Y en eso Santa Cruz, yo vuelvo a reiterar, más allá de alguna otra crítica, está levantando la bandera no solo del desarrollo regional, sino una visión regional a lo nacional, y le está proponiendo a la patria un debate abierto sobre el destino de la nación. ¿Por qué hay miedo? ¿Qué hay que ocultar? ¿Cuál es el problema para debatir el destino de la nación? Rodrigo, gracias por venir. A ustedes. Muy amable. Y sigan en la batalla, o sea, con respeto, sin ofender a nadie, pero con vehemencia, que eso no significa insultar. Defendamos el derecho de Bolivia a tener una oportunidad diferente. Y vuelvo a reiterar, esto lo decía mi abuelo, héroe de la guerra del Chaco. El hombre vivió toda su vida con una bala paraguaya en la cadera izquierda, le entró por la derecha, le quedó en la izquierda, y eran de estas balas que no se podrían, o sea, no generaban infección. Y lo acompañaba yo en Sucre a sacar su radiografía, y tú veías la balita que iba girando en el mismo lugar, en la cadera, ahí quedó depositada hasta su muerte. Y mi abuelo decía, vuelvo a reiterar lo que te dije antes, Bolivia, la patria que nunca nos abandona. O sea, tenemos realmente una nación impresionante, nos ha dado de todo, hasta mar nos ha dado y lo hemos perdido. O sea, por favor, es un momento de devolver, de comprometernos, y creo que esto hay que hacerlo entre todas las regiones. Muchas gracias, Gary, muchas gracias a todo el equipo por la oportunidad. Gracias, Rodrigo.